Comenzamos este estudio con un resumen de la lección anterior. El apóstol Pablo nos está indicando que los apóstoles en el primer siglo no tuvieron el poder ni la autorización divina para cambiar el evangelio. Más aún, tampoco los ángeles del cielo tienen este poder. No quiere decir este pasaje que los ángeles del cielo nos revelan mensajes especiales del cielo. Es una figuración que indica el no poder que tienen los ángeles de cambiar el evangelio de Dios. La consecuencia de cambiar el mensaje recibido a través del Espíritu Santo es una muy seria. Según estudiábamos, el mensaje recibido por el Espíritu Santo debe de mantenerse intacto según se ha recibido. El que cambie este mensaje, ya sea intencionadamente o por falta de conocimiento, corre el riesgo de ser maldecido por Dios, según dice el texto, sea anatema. Anatema quiere decir maldito por Dios. Resumíamos el estudio de la pasada acción que no debemos nosotros buscar la maldición de Dios, sino la bendición de Dios. No necesitamos ser malditos por Dios, sino benditos por Él. Y de la única forma que podemos mantener la bendición de Dios es manteniendo el evangelio según se ha predicado desde el principio. Amén. Se quiere decir que los predicadores debemos buscar esa bendición y nunca caer bajo una maldición de Dios por traer otro evangelio. ¿Y qué me dice, hermanos, de los creyentes? Más bien debo decir los oyentes. Cuando uno está buscando la verdad, escucha a predicadores, mensajeros. El oyente también tiene responsabilidad en cuanto va al mensaje, en cuanto va a escucharlo, cómo lo escucha, cómo lo analiza, cómo analiza al portavoz del mensaje. Definitivamente, hermano, diría yo que un oyente responsable tiene el deber de confirmar lo que escucha en las páginas de la Biblia. Un oyente responsable tiene el deber de confrontar la enseñanza que está recibiendo, de cualquiera sea el predicador, sea yo, sea usted o sea quien sea, de confrontar esa enseñanza con lo que dice la Biblia. Cualquiera persona que esté escuchando esta lección tiene la responsabilidad de confrontarlo con las páginas de la Biblia, ya que se hace responsable por lo que escucha, se hace responsable por lo que aprende, y no puede culpar a nadie si lo que aprende lo aprende mal o lo aprende bien. Es responsabilidad individual. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Más aún, en Mateo el capítulo 15, versículos 13 y 14, dice la Biblia de la siguiente manera: pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. ¿Qué implicaciones tiene este texto? Tiene esta implicación para mí que el que está buscando está como en la oscuridad, en las tinieblas, como ciego. Y si va a encontrar la luz, pues tiene que encontrarla por medio de un predicador que haya visto la luz y que esté andando no en las tinieblas, sino en la luz. El que trae otro evangelio está andando en las tinieblas. Es ciego. ¿Cómo va a guiar al ciego al entendimiento del evangelio? No tiene sentido de ninguna manera que un guía ciego encamine a otro que está ciego. Imagínese, hermano, para tener un ejemplo que nos sirva de referencia en este pasaje, imagínese un ciego que se compre un perro ciego que lo guíe. Increíble. Pues, sería increíble. Tendría problemas con su perro todo el tiempo. Imagínese un creyente que continuamente siga a un líder religioso que esté ciego. En este concepto, la ceguera no es una ceguera literal, sino una ceguera espiritual, producida por la falta de conocimiento bíblico, producida por la ausencia de el conocimiento espiritual que encontramos en las páginas de la Biblia. Esa es la ceguera a la cual se refiere Jesucristo cuando dice que un guía ciego no puede guiar a otro guía ciego porque ambos perecerán. De manera que no solamente en este caso perecerá el líder ciego, el líder que predica un evangelio diferente, sino que se corre el riesgo de perecer aquel creyente que pone su confianza y pone su fe
en esa doctrina o evangelio diferente que está escuchando. El oyente tiene mucha responsabilidad, mas sin embargo encontramos, hermano, hablando con algunos creyentes, señalándoles, por ejemplo, algunos errores que son muy comunes en el ámbito religioso moderno, nos responden de esta manera: bueno, es verdad, tienen ustedes razón, el Antiguo Testamento ha sido abolido, no tenemos que diezmar, lo comprendo que la mujer no debe predicar en la iglesia. Sin embargo, el pastor me va a enseñar así, me lo va a enseñar así, así que él es la persona responsable, él cargará con la culpa, y yo simplemente pues le sigo a él, y el Señor no me va a condenar a mí por seguirle a él. ¿Qué le parece esa manera de razonar? Diría, hermano, que es una manera un poco absurda de razonar, porque nosotros somos responsables delante de Dios por nuestros hechos, somos responsables por lo que hacemos, somos responsables por lo que aprendemos. La salvación es individual, la salvación no es colectiva. Amén. Y no podemos en ningún momento decir que el pastor se va a responsabilizar por mi vida espiritual. El pastor es responsable delante de Dios por lo que enseñe, pero yo soy responsable de Dios y los creyentes son responsables de Dios por lo que creen. Cuando estemos en el juicio, no podremos señalarle al pastor diciendo, si el Señor nos condena, diciendo, tú no obedeciste mi palabra, no podremos señalarle al pastor diciendo, pero él tiene la culpa, yo no. ¿Qué cree? Definitivamente no podremos ir con ese argumento delante de Dios. Dios ha dejado instituida su palabra y los creyentes, nosotros los cristianos, tenemos la responsabilidad de escudriñarla y, como ya dije al principio, confrontar todas las enseñanzas que escuchamos con lo que dice la Biblia. Una frase muy común que escuchamos de los creyentes es: mi pastor me dijo. Déjeme consultar con mi pastor. Si usted quiere, hable con mi pastor. Y no encontramos creyentes que estén dispuestos a debatir puntos de importancia, puntos donde está en juego la salvación del hombre, sin ni tan siquiera pedirle permiso al pastor. ¿Cómo es posible que los creyentes dependan totalmente de un pastor, de un hombre? Hermano, diría yo que es mejor depender de la Biblia que depender del pastor. Amén. Yo diría que los cristianos, los creyentes, debieran de, en lugar de decir, déjame consultar con mi pastor, debieran de decir, déjame consultar con la Biblia. ¿No cree usted, hermano? O déjeme consultar con los dos, pero la Biblia va a darme la contestación definitiva. Es correcto. A resumidas cuentas, hermano, el anatema de estos textos puede caer y caerá sobre el predicador que traiga otro mensaje, pero puede caer y cae sobre los oyentes que reciben esos otros mensajes. Nos enseña la Biblia que el que no ama a Jesucristo es anatema. Y también nos enseña en Primera de Juan que solamente demostramos que amamos a Dios si guardamos sus mandamientos. O sea, si no guardamos los mandamientos de Dios, no podemos demostrar que amamos a Dios. La única forma que tenemos entonces para demostrar ese amor, para demostrar que no somos anatemas, es guardando los mandamientos, guardando la palabra, guardando el evangelio, según ha sido predicado. Así mismo es. Daremos lectura al versículo 9 de Gálatas, el capítulo 1, el versículo 9. Dice así la palabra del Señor: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es cosa extraña que una advertencia de esta categoría se repita casi palabra por palabra, pero en este caso sí, la advertencia la tenemos en el 8 y acabamos de leerla también en el 9. ¿Por qué se repite? Aunque suena como una vana repetición, no lo es. No lo es. En este versículo 9, donde prácticamente se repite el mismo concepto del versículo anterior, lo que podemos decir que es una segunda advertencia que enfatiza la seriedad de este asunto, así como la importancia al respecto. El apóstol Pablo quiere estar seguro que los gálatas entiendan la importancia de mantenerse guardando la verdad,
que entiendan la seriedad que conlleva el asunto de separarse del evangelio que han escuchado y volverse a un evangelio diferente. El apóstol Pablo quiere que ellos comprendan que dejar a Cristo puede traer un gran riesgo para su vida espiritual. Y no solamente para su vida espiritual, sino que estarían posiblemente arriesgando la salvación del alma al escuchar un evangelio diferente del que han escuchado. Diría yo que al leer este versículo 9, no se debe tomar como una vana repetición del apóstol Pablo, sino como un énfasis que él está haciendo en la importancia de mantenerse en el evangelio verdadero, para que no caiga el anatema sobre el creyente, sobre el cristiano. Asimismo, damos lectura ahora al versículo 10. Versículo 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este es un texto repleto de enseñanzas tanto para el predicador como para los oyentes, como para los ya creyentes. Pablo hace la pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres? Ciertamente Pablo, apóstol, hombre muy recto en cuanto al evangelio, hombre que trabajaba bajo la supervisión directa del Espíritu, no estaba buscando el favor de los hombres. Pero algunos que llegaron a la provincia romana de Galacia después de la partida de Pablo, después de haber Pablo hecho el trabajo de establecer la iglesia, puso buen fundamento, predicó un solo evangelio, enseñó, edificó a la iglesia debidamente, pero llegaron otros que estaban buscando el favor de los hombres. La pregunta de Pablo lo implica. Estaban buscando agradar a los hombres. ¿Quiénes eran los que así llegaron a la provincia de Galacia? Llegaron allí los judaizantes, los que todavía no habían tenido un encuentro con el evangelio de Jesucristo, los que todavía estaban guardando las obras de la ley. Llegaron allí a Galacia predicando que había que volver a la circuncisión, que había que volver a las obras muertas de la ley para ser salvos. Hasta algunos de ellos eran creyentes también, ¿verdad? Algunos eran creyentes, diría yo, ambivalentes. A su manera. A su manera. Aceptaban a Cristo en parte y también a Moisés. Querían imponer las doctrinas, las tradiciones del Antiguo Testamento. Y todo para agradar ¿a quiénes? A otros judíos. Tal vez a algunos dentro de la iglesia que tenían fama de poderosos, de influyentes en la iglesia. Tal vez también, hermano, para agradar a los judíos no convertidos, que estaban siempre persiguiendo a la iglesia. Y para evitar esa persecución, pues estos judaizantes estaban procurando que los gentiles convertidos se circuncidaran. Evidencia de esto tenemos en Gálatas el capítulo 6, el versículo 12. Damos lectura a este pasaje. Dice en el versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Os obligan a que os circuncidéis. ¿Y qué valor tenía la circuncisión? Ante Dios. Después de la muerte de Cristo, la misma Biblia dice que la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. Pero porque estos judaizantes, es decir, maestros, predicadores que llegaron con otro evangelio a Galacia, ¿por qué querían que los gentiles se circuncidaran? El texto lo dice, para evitar la persecución. La persecución. Y llegan a la provincia romana de Galacia, y como encuentran ahí campo fértil para sus ideas, pues llegan y dicen a los hermanos de las iglesias en Galacia, maravilloso ustedes han aceptado a Cristo, gentiles, que ustedes han aceptado a Cristo, ahora tienen que circuncidarse. Y el campo fértil que encuentran, las mentes de algunos hermanos que recibieron con gusto esa doctrina extraña. ¿Qué le parece, hermano? Recibieron la doctrina con gusto, precisamente como basándonos en lo que nos enseña el versículo 12 de Gálatas 6, para no sufrir persecución. Se tiene que dar algo muy importante en la situación de la iglesia de Galacia, y es el aspecto de la persecución.
O sea, ellos no están aceptando la circuncisión como algo que realmente edifique su vida espiritual, sino como una conveniencia de su vida material. Están aceptando algo de su vida cultural, de un patrón cultural, como una conveniencia para no sufrir persecución. Es verdad que a mucha gente le agrada seguir las tradiciones. Ejemplo de ello tenemos en la iglesia en Galacia, los que aceptaron las tradiciones judías. Y también en la carta a los Corintios, la segunda carta de Pablo, en el 11:4. Vamos a darle lectura a este pasaje ya que tiene que ver con el mismo tema. 11:4 de la segunda de Corintios. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. ¿A quién? Al que viene predicando a otro Jesús. La similaridad entre el lenguaje de este pasaje y Gálatas el capítulo 1, el 6 y el 7, donde Pablo habla de otro evangelio, es notable, ¿no cree? Es el mismo contexto, hermano. Otro Jesús, otro evangelio, da lo mismo. Predicar otro evangelio es predicar a otro Jesús. Que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido. ¿Qué es eso de otro espíritu? Es posible que el apóstol Pablo esté haciendo énfasis a que puede darse la posibilidad de que haya espíritus de error. Como dice otro ángel, o un ángel del cielo. O un ángel del cielo. O sea que concuerda esto con lo que nos dice Juan y estudiamos en la lección pasada. Debemos probar los espíritus, a ver si son de Dios. En el pasaje se habla también de otro evangelio, exactamente como en Gálatas el capítulo 1. Y luego dice que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Tolerar a los que vienen predicando a otro Cristo? ¿Cómo es posible? ¿Toleraron a los judaizantes? ¿No sucede lo mismo en el día de hoy? Definitivamente, si analizamos el mundo religioso, la condición actual del mundo religioso es la misma. Hombres y mujeres que posiblemente con sinceridad buscan a Dios, pero toleran evangelios que no tienen apoyo bíblico. Toleran evangelios que combinan aspectos culturales con aspectos bíblicos, mandamientos de hombres con mandamientos de Dios. Y de esta forma no se puede agradar a Dios. De esta forma no se puede estar cerca de Dios. Es muy importante que el evangelio sea conforme a la sana doctrina, conforme al Nuevo Testamento. No podemos en ningún momento darle paso a las tradiciones de la cultura para mezclarlas con el evangelio. El evangelio es algo universal, es capaz de funcionar en cualquier grupo, en cualquier sociedad, en cualquier país, en cualquier pueblo. Es capaz de transformar al hombre donde quiera que el hombre se encuentre y quien quiera que sea ese hombre. Un evangelio lleno de tradiciones solamente va a funcionar en algunas sociedades, en algunos pueblos. Y conforme se predique, va a tener un efecto diferente de acuerdo a donde se predique. Amado en el Señor, lamentablemente, hoy en día el hombre antepone la tradición antes que el evangelio. Y cuando se le da a escoger entre la verdad del evangelio y la tradición, lamentablemente escogen la tradición. Un ejemplo de esto lo vemos, hermanos, cuando llega la Semana Santa. La Semana Santa es un aspecto tradicional, es un aspecto de cultura. Cuando se le trata de traer a la gente la libertad del evangelio, escogen la tradición. Y diría yo que se acuerdan de Cristo tradicionalmente una vez al año. Se acuerdan de Cristo tradicionalmente, se acuerdan del sacrificio de Cristo tradicionalmente una vez al año. Y tal vez hacen un sinnúmero de ceremonias y de actos y se defraudan a sí mismos dejando de participar de algunos alimentos que Dios creó para así recordar a Cristo. Pero la Biblia, la verdad del evangelio nos enseña que el sacrificio de Cristo debe estar latente en nuestra mente no una vez a la semana como una tradición, sino continuamente, siempre en nuestra mente. Amén. En este evangelio no cuentan las tradiciones, en este evangelio de Pablo, o del Espíritu Santo, mejor decirlo así, de Cristo, de Dios, no cuentan las tradiciones. Hermano, de las tradiciones nos ha libertado Cristo. Amén. Sin embargo, muchos predicadores, muchos líderes religiosos dicen que en las tradiciones se encuentra la verdad.
que si queremos saber la verdad, tenemos que estudiar las tradiciones, pues en ellas la Iglesia se manifiesta, en ellas, como se dice, la Iglesia transmite al mundo inconverso la verdad. Hermano, lamentablemente el análisis que yo hago de esta aseveración que usted hace es que el hombre, cuando no conoce la verdad, cuando no conoce el Evangelio, cuando está ciego, como estudiamos hace algún momento, tiene que rellenar en lugar del conocimiento con la tradición. Tiene que buscar en la tradición aquella verdad que le falta, porque está cojo, está ciego. Es como el hombre cuando está cojo. ¿Qué es lo que busca el hombre cuando está cojo? Una muleta. Cuando el hombre está cojo espiritualmente, lo único que le puede hacer caminar rectamente es el Evangelio. Si no tiene el Evangelio, le echa mano a la tradición y está cojo con una muleta. Cuando está cojo de conocimiento. De conocimiento, la verdad, exacto. echa mano de otras cosas que exacto. no forman parte. Estamos de la hablando verdad. un poco figuradamente, ¿verdad? Sí, desde luego. Pero se entiende la enseñanza de la Biblia. Exacto. Que la verdad de Dios no se encuentra en tradiciones. Es más, el Señor lo dice tan claramente en Mateo capítulo 15, hablando con los judíos de aquel tiempo que hacían hincapié en las tradiciones. Dijo el Señor, ustedes por medio de las tradiciones, ¿qué? ¿Qué es la palabra? Invalidan el mandamiento de Dios. Es el texto más claro en la Biblia sobre el punto. Y lo da el mismo Señor. Ustedes, por medio de vuestras tradiciones, invalidan el mandamiento de Dios. Y luego muchos vienen en el día de hoy diciendo, en las tradiciones es donde se encuentra la verdad. Imposible. La pregunta es, hermano, ¿por qué seremos juzgados? ¿Por nuestras tradiciones o por lo que dice la palabra de Dios? Me parece que la Biblia nos enseña que por esta palabra seremos juzgados, no por nuestras tradiciones. Y lamentablemente, hoy en día el mundo religioso está lleno de tradiciones. Y los creyentes, aquellos que miran a Jesús, tienen que dejar la tradición y venir a la palabra, venir al Evangelio, llenarse del Evangelio del reino, para que así puedan ser transformados y llenados del poder de Dios. El Evangelio en sí mismo, nos dice el apóstol Pablo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No así la tradición, hermano. La tradición nos trae división, nos trae confusión. La división nos separa de Dios. Así como se separó el pueblo de Israel, así como se separaron los judíos de Dios por medio de la tradición, así también hoy en día, en nuestro siglo XX, los hombres se separan de Dios por medio de la tradición. Regresemos a Gálatas capítulo 1, el versículo 10, y la pregunta de Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Ciertamente ese apóstol ilustre buscaba no el favor de los hombres, sino el de Dios, favor de Dios. ¿Qué frase más hermosa? ¿Cómo tener el favor de Dios? ¿Qué significa? Interesante esta pregunta que el apóstol Pablo hace a los Gálatas. Y diría yo que el apóstol Pablo quiere hacer razonar a los Gálatas en cierta medida. Y repito la pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Amados en el Señor, Jesucristo mismo en su ministerio no quiso buscar el favor de los hombres. Por eso Jesucristo, cuando estudiamos los evangelios, lo vemos teniendo continuamente conflictos con los judíos. Dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué los suyos no le recibieron? Porque Jesucristo no le habló de tradiciones. Jesucristo le habló del evangelio, de su propósito, del arrepentimiento, le habló del amor, le habló de algo diferente. Jesucristo no buscó su favor, no buscó el favor de ellos, buscó el favor del Padre. Amado en el Señor, ¿cómo nosotros podemos buscar el favor del Padre? ¿Cómo nosotros los predicadores, cómo los creyentes pueden tener el favor de nuestro Dios en lugar de tener el favor de las multitudes? Lamentablemente las masas quieren tener el favor de los unos con los otros, pero la Biblia nos enseña y nos guía a que debemos de tener el favor de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Precisamente, ¿qué quiere decir favor? Aprobación, tener aprobación de Dios. Y como único podemos tener aprobación de Dios es ajustándonos al Evangelio, no enseñando por Evangelio mandamientos de hombre, no enseñando por Evangelio tradiciones, no enseñando por Evangelio ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios. Ajustándonos a la Biblia
específicamente al Nuevo Testamento, predicando lo que nos enseña Jesucristo a través del Espíritu Santo, podremos tener el favor de Dios. Este pasaje, amados, sin duda alguna, tiene una profundidad de enseñanza que debemos de seguir extrayendo, posiblemente en la próxima lección, utilizando como base el tema cómo obtener el favor de Dios. Con la ayuda del Señor volveremos al análisis de este pasaje tan interesante. Gracias, amados. Hasta la próxima.